espeluznante descubrimiento de la tabla periódica. Enclavado a las faldas de la sierra, se podía observar a lo lejos un gran resplandor. Nadie se animaba a averiguarlo, hasta que los científicos, químicos de la época del siglo XIX, se encaminaron a la búsqueda de la verdad del misterioso lugar. Cuando estaban cada vez más cerca, recordaron el miedo que les causaba este fenómeno cada vez que se presentaba. Al estar más cerca del lugar, poco a poco el resplandor se clarificaba, en forma de un gran edificio en apariencia espeluznante. A pesar de sus esfuerzos y curiosidad, no lograban descifrar exactamente las características de tan majestuosa construcción, ya que cada vez que intentaban acercarse, misteriosamente perdían el rumbo. Con el paso de las horas, optaban por dar la vuelta y regresar. Después de muchos intentos fallidos por acercarse al lugar, fue hasta 1869 que un valiente científico ruso llamado Dmitri Mendeleev se lanza a esa expedición en busca de la gran verdad. Entre más se acercaba al lugar, su cuerpo se llenaba de adrenalina. Por momentos pensaba en regresar, hasta que en el momento menos pensado, estuvo frente a la espeluznante construcción. Su sorpresa fue mayor cuando en realidad no se trataba más que de un hospital abandonado en medio de la nada. Todavía asombrado, pudo observar que era un lugar construido con 7 pisos y 63 habitaciones, con enormes ventanales que tenían vista hacia el tenebroso paisaje, todas ellas con luces de distintos colores. Algo que llamó su atención es que en esos 7 pisos aún había algunos espacios preparados para continuar la edificación de más habitaciones. En total contó 118. En cada ventana se observaban escritas letras y nombres raros que no lograba distinguir. Cuando regresó, se dedicó a redactar y dejar pruebas de lo que había encontrado en ese misterioso lugar. Al paso de los años, nuevos científicos escucharon sobre aquella historia del famoso resplandor y los hallazgos de ese valiente químico ruso, por lo que decidieron realizar una nueva expedición. Para su sorpresa, Mendeleev había dejado señas y marcas en el camino que seguían vigente aún con el paso del tiempo, tal vez para que otros colegas como ellos pudieran encontrar y completar sus observaciones de ese edificio misterioso. Para muchos de los científicos y de los pobladores aledaños, en ese lugar se encontraban los elementos que contenían la explicación de todas las cosas que nos rodean. Los aventureros encontraron la construcción de ese viejo hospital y, tal como Mendeleev lo predijo, estaban terminadas las nuevas 118 habitaciones, elementos que componían perfectamente el edificio. Entonces llegaron a sus mentes muchas preguntas, pero ¿qué significaba? ¿Quién terminaría esas habitaciones en medio de la nada? Además, el lugar seguía abandonado. En ese momento, fueron muchos misterios sin ningún indicio de respuestas. Se detuvieron a observar con calma y notaron que esas enormes habitaciones contaban con un número determinado de balcones, coincidentemente el mismo número del piso en el que se encontraban. Entre ellos se preguntaban qué era lo que se quería demostrar en dicha construcción. Cuanto más se acercaban, se encontraban con cosas aún más extrañas. Sus brújulas y relojes empezaban a fallar. Fue ahí donde comprendieron por qué los pobladores que se adentraban en esos escombrosos caminos se perdían. Tal parecía que a ese viejo hospital lo rodeaba un gran campo electromagnético. Estas condiciones no eran conocidas ni comprendidas en años anteriores, por lo que podían ocasionar en las personas cierta desorientación y que podía ser confundida con locura. Los científicos exploradores pensaron entonces que todos los desaparecidos de las familias de los pueblos cercanos fueron reclutados en ese recóndito hospital debido a las condiciones que presentaban, y por eso ya no se supo más de ellos. Algunos de los científicos de la expedición no se atrevieron a entrar al edificio, pero los que lo hicieron describieron que al pisar dentro de ese feo lugar sentían esos escalofríos recorrer todo su cuerpo, como si una corriente eléctrica pasara sobre de ellos. Al ingresar a cada balcón, descubrieron unos objetos muy raros que a simple vista eran difíciles de identificar, pero entre más cerca los tenían, notaban que sus brújulas se volvían aún más locas, giraban y giraban, debido a que esos objetos presentaban evidentes cargas eléctricas. Acordaron llamarlos electrones. Al seguir revisando a detalle cada una de esas enormes habitaciones, se percataron que los balcones tenían un número diferente de electrones. Cuando se entraba en esos balcones,
Se sentía una energía muy extraña, por lo que consideraron llamarlos niveles de energía. Pero fue aún más extraño que la suma de los electrones que se encontraban en cada nivel correspondía al mismo número que tenían marcadas las habitaciones. ¿Acaso esto era una simple coincidencia? ¿O estaba indicando algo aún más tenebroso? Las 118 habitaciones o elementos de ese lugar estaban ordenadas por ese coincidente número, y cada ventanal tenía escrito letras, algunos solo una y otras con dos. Por ejemplo, uno tenía las letras A y L y debajo de ellas el nombre aluminio. Los científicos asumieron que los nombres escritos debajo de las letras contemplaban el nombre designado a cada elemento de ese hospital. Pero al seguir explorando, encontraron algunos que no coincidían, como por ejemplo la letra H y la letra G, con el nombre Mercurio. Entonces se preguntaban, ¿qué era lo que determinaba dicha condición? Otra marca interesante que aparecía en este último elemento de Hg era un número combinado con decimales, el 200.59. Pero a pesar de todas las descripciones posibles, no lograron encontrar algo que explicara esa extraña numeración, por lo que solo anotaron en sus bitácoras de campo para después poder analizarlo. Al continuar con su recorrido, se dieron cuenta que algunas de las habitaciones o elementos compartían detalles muy similares en sus interiores, como el acomodo de muebles o la sensación que generaba estar en cada una de ellas. También encontraron luces de diferentes colores que se observaban a través de las grandes ventanas. Los científicos empezaron a recordar las historias de los pobladores cercanos, quienes relataban que a lo largo de los años iban desapareciendo integrantes de algunas de las familias conocidas de los pueblos. Al revisar los viejos documentos que se encontraban al interior de la construcción, confirmaron que las habitaciones ubicadas al centro e iluminadas de color amarillo pertenecían a los desaparecidos de la familia Metales. Las de color naranja fueron habitadas por los de la familia Metaloides y las de color verde por los de la familia No Metales. Eran apellidos muy parecidos, pero se diferenciaban por el comportamiento que tenían. Por eso eran separados de esa manera en ese viejo hospital. Los exploradores ya estaban muy cansados por toda la larga travesía, así que decidieron regresar y documentar todos sus hallazgos de aquel inexplorado y espeluznante lugar. Al irse alejando, cada tanto regresaban su mirada y al ver el edificio desde una perspectiva lejana, dibujaron lo que parecía nada más y nada menos que en la actualidad una tabla periódica de los elementos químicos. Seguramente hay más elementos por descubrir en ese misterioso lugar. Solo falta que alguien más se atreva a revelarlos. Tal vez en un futuro tú seas uno de ellos.